muerte de cristiano o muerte de perro. Son dos maneras de vivir que de cierta forma reflejan la manera en que viviste. Para los creyentes de la Santa Muerte, esta tiene un doble rostro. Para unos es maldad pura, mientras que para otros representa bondad. Bienvenidos. Un relato más al caer la noche. Doña Margarita, una mujer de alma fuerte y corazón valiente, optó por creer en la Santa Muerte. En las noches silenciosas, cuando el viento susurraba secretos y la oscuridad abrazaba su hogar, ella encendía velas, tejía ruegos y susurros al oído de aquella figura esquelética, vestida con túnicas que ondeaban en la brisa de lo etéreo. Su fe se tejía con hilos de necesidad, su esperanza prendida como una vela en la penumbra. Había pedido favores que solo una dama tan misteriosa como la muerte podía otorgarle. Salud para sus seres queridos, amparo en los momentos más oscuros y protección ante los embates del destino. Doña Margarita se aferraba a la idea de que, en ese altar de huesos y sombras, sus súplicas eran escuchadas. Con sus manos envejecidas, colocaba ofrendas de incienso y flores marchitas, como símbolos de una conexión que iba más allá de lo tangible. La energía de su fe vibraba en el aire, entrelazándose con la magia de la creencia. En las callejuelas del pueblo, los rumores crecían como maleza. Doña Margarita ha pactado con la muerte, murmuraban algunos. Otros, más compasivos, susurraban que su corazón lleno de amor y preocupación la habían llevado a buscar auxilio en el único ser capaz de comprender la complejidad de la vida y de la muerte. Mientras el sol se despedía en el horizonte, dando paso a la luna y sus misterios, doña Margarita continuaba su peregrinaje en la penumbra de la fe. La Santa Muerte, con su rostro impasible, parecía observarla desde la figurilla que ocupaba el centro de aquel pequeño altar, un testigo silente de las historias entrelazadas entre lo divino y lo humano. En esa danza entre lo terrenal y lo celestial, doña Margarita se convertía en una tejedora de destinos, una mujer que desafiaba el temor y abrazaba la creencia en algo más allá de lo tangible. Su historia, como la llama de una vela en la oscuridad, apenas comenzaba a arder en el vasto firmamento de lo desconocido. Doña Margarita se aferraba a su sonrisa radiante, a pesar de las fatídicas noticias que acababa de recibir. Comenzaba una feroz batalla contra el cáncer. Aquella enfermedad se había instalado como un intruso indeseado en su cuerpo. Parecía haberse retirado ante la influencia de la niña blanca, como ella cariñosamente llamaba a la Santa Muerte. La gente del pueblo murmuraba entre asombro y escepticismo. Algunos decían que fue la medicina moderna la que la curó. Otros atribuían su recuperación a la fuerza de voluntad que tenía doña Margarita. Sin embargo, ella sostiene que la niña blanca
quien extendió su mano esquelética y le devolvió su salud. En las noches, bajo la tenue luz de las velas, doña Margarita compartía su experiencia con la niña blanca, sentada frente a su pequeño altar. Recordaba cómo la enfermedad la había debilitado, cómo los médicos ofrecían pocas esperanzas y cómo, en su desesperación, se volcó hacia la Santa Muerte. Con lágrimas en los ojos, agradecía a aquella figura esquelética que ahora ocupa un lugar muy especial en su corazón. El cántico de su gratitud resonaba en el silencio de la noche, mezclándose con el suave murmullo del viento. Aquella conexión entre doña Margarita y la niña blanca se convertía en un misterio que va a trascender los límites de la comprensión humana. Mientras tanto, el rumor de su curación se esparcía por el pueblo, creando una mezcla de admiración y temor. Algunos, inspirados por su historia, comenzaron a buscar la ayuda de la niña blanca en sus propias penurias. Otros, guiados por la superstición y el desconcierto, preferían mantenerse alejados de lo que no podían entender. Doña Margarita, sin embargo, seguía su camino, llevando consigo la certeza de que la niña blanca no solo era una guardiana de la muerte, sino que es una protectora de la vida. En su pequeño rincón de creencia, tejía un vínculo que desafiaba las convenciones y desvelaba la magia oculta en los pliegues de tan vasto universo. La historia de doña Margarita, marcada por la fe y por la curación, se convertían en un relato que resonaba en los corazones del pueblo, invitando a cada alma a reflexionar sobre los límites de lo visible y lo invisible, y sobre el poder de creer en algo extraordinario. Hace 4 años ya, un doctor del Seguro Social me diagnosticó cáncer en el seno derecho. Me dijo que había necesidad de extirparlo, comenta doña Margarita. Mientras las sombras danzaban el ritmo de las llamas de las velas en su humilde morada, en ese momento sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor, como un castillo de naipes que cae ante el más leve soplo del viento. Su voz temblaba ligeramente al rememorar aquel capítulo oscuro de su vida. Las lágrimas se convirtieron en compañeras constantes. Y el miedo se apoderó de su corazón. Pero algo dentro de mí me impulsó a buscar más allá de las soluciones convencionales. Fue entonces cuando escuché hablar de la Santa Muerte, la niña blanca que podía obrar milagros. Con determinación en sus ojos, doña Margarita continuó relatando cómo en la oscuridad de su desesperación decidió confiar en la fuerza mística de la muerte. Preparé un pequeño altar con lo que pude encontrar. Puse velas, flores y una figura pequeña de la niña blanca que conseguí en un mercado. Me arrodillé ante ella, con el corazón en la garganta. Le pedí que me concediera el milagro de la curación. El silencio en la habitación era palpable, como si la misma esencia de la niña blanca estuviera presente, escuchando la narrativa de su devota.
Ya sabrán. Las noches se volvieron muy largas y las velas se consumían poco a poco. Pero mi fe no flaqueaba. Luchaba contra el dolor físico y emocional, aferrándome a la creencia de que la niña blanca estaba tejiendo su magia en lo más profundo de mi ser. Hasta que un día, cuando volví a médico de una revisión, recibí la noticia que cambiaría mi vida. El cáncer, que parecía destinado a devorar mi existencia, había retrocedido. La extirpación ya no era necesaria. Es un milagro, un regalo de la niña blanca, que no puedo explicar con la lógica de este mundo. Doña Margarita esbozó una gran sonrisa, una mezcla de gratitud y de reverencia. Desde entonces, mi fe en la Santa Muerte se ha fortalecido. No solo me concedió la curación física, sino que también ilumina mi camino en los momentos más oscuros. Ahora vivo cada día con la certeza de que la niña blanca camina a mi lado, guiándome a través de los misterios de la vida y de la muerte. El relato de doña Margarita resonaba en el aire como un eco en lo divino, invitando a quienes lo escuchaban a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y la posibilidad de encontrar la luz en los lugares más inesperados. La niña blanca, con su silueta esquelética, se convertía en la protectora de una fe que trascendía los límites de lo tangible, tejiendo destinos en el vasto universo. Las palabras de doña Margarita resonaban en la penumbra, como un eco en sus propios pensamientos pasados. Una de ellas me aseguró que no era preciso que me operaran, que un milagro me podía salvar. Me llevó a la casa de otra persona y ahí encontré a la Santa Muerte. Me asusté, pensé, dije, no puede ser. ¿Cómo que una calaca me va a venir a ayudar? Claro que no lo creía. Doña Margarita cerró sus ojos en ese momento, reviviendo la mezcla de incredulidad, de temor, de terror, de todo lo que había experimentado en aquel instante. Frente a esa figura esquelética, sentí un frío recorrer mi espina dorsal. Era como encontrarme cara a cara con lo desconocido. Pero en medio de mi miedo, también había una chispa de esperanza, una llama titilante que me instaba a confiar en algo más grande que yo misma y que los doctores y que la ciencia y la medicina. La señora que me acompañaba, con ojos llenos de compasión, me explicó que la Santa Muerte no era solo la guardiana de la muerte, sino también una protectora de la vida. Me contó historias de milagros y sanaciones, de corazones que habían encontrado el consuelo en la sombra de la niña blanca. Aunque mi mente luchaba contra la lógica de todo aquello, mi corazón estaba dispuesto a aferrarse a cualquier posibilidad de salvación. Doña Margarita continuó su relato describiendo cómo poco a poco comenzó a tejer estos lazos con la figura esquelética. Pasé noches enteras hablándole, compartiéndole mis miedos y mis anhelos. Le ofrecía mi devoción en forma de velas encendidas y oraciones susurradas. La Santa Muerte, en su aparente silencio, se volvía mi confidente en las horas más solitarias.
A medida que avanzaban los días, una extraña calma se apoderaba de mí. Mi fe simplemente crecía como una flor en medio del desierto. Entonces, cuando volví al médico y recibí la noticia de que el cáncer se había retirado, el mundo a mi alrededor cobró un nuevo significado. Aquella figura esquelética que en un principio me asustaba, se volvía en mi fuente de salvación. Doña Margarita abrió los ojos, revelando una expresión serena. Ahora sé que la Santa Muerte no es solo para aquellos que enfrentan la última frontera. Ella está presente en cada rincón de nuestras vidas, dispuesta a escuchar nuestras súplicas y a tejer milagros en los hilos del destino. Mi historia, muy singular, es solo un hilo más en el tapiz de las maravillas que la Niña Blanca puede obrar. Así concluyó doña Margarita su relato, dejando en el aire una sensación de asombro y reflexión. La historia de la calaca que se convirtió en su salvadora resonaba en las mentes de quienes la escuchaban, desafiando prejuicios y recordando que la fe puede florecer en los lugares más inesperados. La Niña Blanca, con su presencia enigmática, se convertía en la protectora de aquellos que, como doña Margarita, se atreven a creer en los milagros más allá de la lógica. Doña Margarita continuó su relato, ahora compartiendo los desafíos que enfrentó incluso después de la aparente curación. Pasado un tiempo, los tumores empezaron a aparecer en mi seno izquierdo. Fue como si la sombra del cáncer, que una vez se retiró, intentara regresar para desafiar mi fe recién descubierta. Aquellos nódulos malignos se multiplicaban como malos presagios en mi cuerpo, recordándome que la lucha no había concluido. Mi corazón se llenó de incertidumbre y temor. Había vencido una vez, pero ¿podría hacerlo de nuevo? ¿Era la Santa Muerte una aliada constante o solo fue un respiro temporal en mi travesía? Me encontraba en una encrucijada entre la esperanza y la duda, enfrentándome a una prueba más severa que la anterior. Con una determinación palpable, doña Margarita compartió cómo, frente a la adversidad, decidió fortalecer su conexión con la Santa Muerte. Pasé noches en vela implorándole que extendiera su mano protectora una vez más. No podía permitir que la oscuridad reclamara lo que la luz ya había tocado. En su altar encendía velas con una fe renovada. Ofrecía mis lágrimas como prueba de mi compromiso con ella. Y así fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió. A medida que mi devoción crecía, los tumores en mi seno izquierdo comenzaron a retroceder. La medicina moderna no era capaz de explicarse la rapidez con la que desaparecían. Pero yo sabía que era obra de la Santa Muerte, la misma que había tejido un milagro inicial. La habitación se llenó de un silencio respetuoso, mientras que aquellos que escuchaban absorbían la historia de perseverancia y fe de doña Margarita. Hoy, mis senos son testigos de una batalla librada y ganada. La Niña Blanca no solo me dio la fuerza para vencer el cáncer una vez, sino que también me guió a través de la oscuridad cuando amenazaba con regresar.
Mi historia es un testimonio de que la fe, incluso en las sombras, puede alumbrar caminos desesperados. Doña Margarita concluyó su relato con una sonrisa serena, evidenciando que su conexión con la Santa Muerte trascendía los límites de la enfermedad y la curación. La niña blanca, en su enigmática figura, se volvía la guardiana constante de una historia que desafiaba las nociones convencionales de lo posible y lo imposible. A partir de aquel día, el hogar de doña Margarita se transformó en algo más que un refugio personal. Se convirtió en un recinto de fe, un lugar donde algunos vecinos y amigos acudían para rendir culto a la Santa Muerte. La noticia de los milagros obrados en aquel modesto rincón se extendió como el eco de un secreto compartido entre aquellos que buscan consuelo y esperanza. En su hogar, velas encendidas y la figura esquelética de la niña blanca se volvían testigos de las oraciones y agradecimientos de aquellos que, al igual que doña Margarita, buscan la intervención divina en sus vidas. El humilde altar ahora es un punto de encuentro entre lo terrenal y lo espiritual, donde las historias de curación y protección se entrelazan como hilos de un tapiz sagrado. Doña Margarita, ahora convertida en una guía espiritual para quienes la rodean, compartió su experiencia con humildad y gratitud. Su hogar se llena de personas que buscan consuelo en la mirada imperturbable de la Santa Muerte, encontrando en aquel rincón una conexión con lo trascendental. Las noches se vuelven serenas, iluminadas por la luz de las velas y la fe compartida. Las penas y alegrías se entrelazan en un abrazo colectivo, forjando así una comunidad unida por la creencia de lo milagroso que es. El hogar de doña Margarita se transformó en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, donde la niña blanca extiende su manto protector sobre aquellos que acuden en busca de consuelo. Así, la historia de doña Margarita trasciende su propia vida, convirtiéndose en un legado de fe compartida. Su hogar, anteriormente marcado por la enfermedad y el miedo, se transformó en un lugar donde la Santa Señora, en su enigmática presencia, teje historias de curación, protección y conexión espiritual. La luz de la fe, encendida en el corazón de doña Margarita, iluminaba no solo su propio camino, sino también el camino de aquellos que encontraban en su hogar un refugio espiritual. Y así, entre velas parpadeantes y oraciones susurradas, el hogar de doña Margarita se convierte en un lugar donde la Santa Señora teje milagros en cada latido de aquellos que buscan su presencia divina. Gracias. Gracias a la persona que me mandó este relato, porque va a fortalecer la fe de quienes confían en la Santa Muerte. Les recuerdo que en la cajita de descripción les dejo el correo a donde tú me puedes mandar tu relato. Vamos a proteger tu privacidad. Espero que les haya encantado. Los veo en una siguiente entrega, al caer la noche.